Me parece que ese es un deber del Estado, me parece que esa es una responsabilidad política, me parece que esa es una obligación humana. Perdón si rememoro cosas del pasado, pero para nosotros digamos, como materialistas históricos, nos es fundamental recoger las experiencias del pasado para proyectarlas hacia la vida en el futuro. El primer país que despenaliza el aborto es la URSS, y es específicamente una discusión entre los compañeros del Comité Central de aquel momento respecto a la vida de las mujeres. Y por supuesto, se plantea en un primer momento que la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos como una libertad individual, y efectivamente lo es. Entonces hay unos debates y hay unas cartas y hay unos artículos de Clara, de Alexandra Kollontai, de Lenin, de otros compañeros y compañeras en el que se plantea la necesidad de legalizar el aborto, el derecho de nuestras compañeras a decidir sobre sus cuerpos. Después eso se cambia, y se cambia por las condiciones en las que se transforma la sociedad. La mujer vive condiciones en las que ya no es explotada, en la que trabaja 6 horas, en la que el trabajo doméstico es reconocido, en el que tiene acceso pleno a anticonceptivos, en el que tiene acceso pleno a la salud, digamos en términos generales y reproductiva, y entonces ya no miran la posibilidad de ser madre como una obligación para reproducir la masa laboral de explotación. Se cambió la concepción de la vida. Eso nos parece, a mí en lo personal me parece maravilloso, me parece hermoso, porque la vida en el capitalismo es un instrumento para la explotación. La vida en la sociedad de los trabajadores será un medio, un mecanismo para la satisfacción de las necesidades máximas que tengamos los hombres y mujeres. Entonces, me parece que es una responsabilidad política, estatal y humana. Me parece que en los momentos actuales las izquierdas tienen la obligación y la responsabilidad política de sumarse a las luchas por la defensa de la vida de nuestras compañeras, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, porque es su primer territorio de resistencia frente a la explotación y a la opresión capitalista. Me parece maravilloso, extremadamente potente, las peleas de las compañeras mujeres en Europa por el trabajo y el aborto. Me parece maravilloso la última marea verde de las compañeras de Argentina y sus reproducciones en Chile, en Uruguay y por supuesto en el Ecuador. Tenemos la obligación en las izquierdas de discutir muy seriamente este tema para ubicarlo no como un tema del movimiento de mujeres, porque el movimiento de mujeres es parte de las izquierdas, y entonces desde el punto de vista personal particular tenemos la responsabilidad también de ubicarlo como una demanda política de las izquierdas para transformar esta sociedad. No podemos seguir haciéndonos los mojigatos frente a unos problemas estructurales. En este país, en el Ecuador, hay abortos. Miles de compañeras mueren al año por abortos clandestinos, por violencia en contra de sus vidas y sus cuerpos. Y ahí hay un tema. Las ricas, las burguesas, las empresarias abortan, pero nuestras compañeras estudiantes de los colegios públicos no. Las mujeres pobres del campesinado no. Las mujeres de las fábricas no. Y lamentablemente es porque el Estado no les ha garantizado el derecho a sus vidas. Pues sí, un poco se liga. Bueno, a ver, como mujer que yo decidí no ser mamá natural, no ser madre natural, y estaría vísperas a mi proceso quirúrgico inclusive, es algo muy fuerte. Yo he acompañado a otras mujeres a hacerlo de manera clandestina, he sentido y he llorado con ellas. He estado antes de que se duerman durante el proceso y cuando se despertaron para sostenerlas. Es un proceso muy doloroso porque primero se hace de manera clandestina y todo aquello que es clandestino y no es libre te limita, ¿no? Te asusta. También he estado después, cuando dicen ya tuviera 1 año, ya tuviera 2 años, porque no tienen el apoyo psicológico para perdonarse y saber que no hicieron nada malo. Simplemente no era el momento, no era la condición, no querías y punto. Entonces, con todo este contexto, lógicamente estoy a favor del derecho a decidir de las parejas, porque los hombres no deben excluirse de este proceso,
de las mujeres que deciden abortar son muy, muy, muy valientes porque su vida se la ponen en riesgo. Me duele, me indigna que muchas otras tengan que hacerlo, que su cuerpo lo haga también, porque ya no pueden, es del sexto guagua, o sea, ¿cómo lo haces? Entonces, estoy totalmente a favor con todo esto que implica tan doloroso, ¿no? De que tengas que hacerlo. Y aún siendo libre, necesitas ese apoyo para la mujer que está contigo y para la mujer que lo va a vivir. Me parece injusto que en el pleno siglo XXI no podamos decidir las mujeres. Me parece injusto que en pleno siglo XXI ciertos, porque hay honrosas excepciones, ciertos hombres consideren que el tema de la sexualidad es de mujeres y no de hombres. Porque aquí se habla poco, aquí se habla mucho del guagua y del aborto, pero se habla muy poco de las causas. Eso no quiere saber la gente. Ciertos grupos auspiciados por ciertas iglesias no quieren que eso se sepa. Pero una mujer que llega a decidir abortar no es una mala mujer ni es una mala madre, es un ser humano que definitivamente no siente la capacidad de, porque no porque seas mujer tienes que concebir, o sea, no. Entonces es totalmente el apoyo, es un tema muy fuerte, he podido estar, he ayudado a otras mujeres, he visto cómo les han hecho mal ecos, les han dicho mal la edad de los niños, de los meses, y han sufrido problemas luego de eso muy, muy fuertes, cómo les han mal asesorado, les han dicho tómate solo pastillas o inyéctate solo esto, y han tenido que parar en el hospital pagando cuentas muy altas porque no han sido atendidas en lo público. Entonces esto es una realidad, es muy cruel que no podamos decidir y que es algo frente a lo que el Estado no debe dar la espalda, no, que debe brindar todas las condiciones y sobre todo toda la educación a hombres y a mujeres y sobre todo alejar a las iglesias de estos derechos. Las iglesias tienen que estar muy apartes, las fees, las concepciones religiosas tienen que ser de cada persona muy, muy aparte, pero los temas de derechos y los temas de vida son temas políticos, son temas distintos en el que las iglesias no deben estar. Eso. Creo que todavía están un poco timoratas las mujeres en el coro. Yo creo que hay que ir a una postura de legalización del aborto. ¿Por qué? Porque es un derecho y los derechos tienen que estar consagrados dentro garantizados dentro del marco jurídico. O sea, despenalizar es que no te metan preso, legalizar es que tú puedas acceder con todas las condiciones posibles al aborto. Bueno, esta es una lucha por la que de diferentes maneras, en diferentes tonos y con aliados diversos en distintos momentos la hemos venido trabajando como mujeres, como movimiento de mujeres, como movimiento feminista. Y hay para nosotras la despenalización total del aborto, es decir, en todos los casos, como el derecho a decidir en sentido pleno, es un elemento fundamental. O sea, si hablamos de autonomías como un principio fundamental, como un principio político fundamental del feminismo, este principio tiene que ser aplicado en el primer territorio que es mi propio cuerpo. Y esa es una lucha inclaudicable. Ahora, las coyunturas en distintas situaciones, digamos, las situaciones en distintas coyunturas políticas han sido complejas y difíciles. Lo que nos obligó, por ejemplo, a que en la reforma al código, digamos, en el Código Penal, el nuevo COIP, en el Código Integral Penal en el 2014 pusiéramos máximos y mínimos. Y el mínimo es aborto por violación, por el que vamos todavía. Es una lucha que no... que tiene un correlato muy fuerte en lo que hacen las derechas del neoconservadorismo, que está actuando muy fuertemente sobre este tema en todos los gobiernos a nivel regional y que se erige como un contendor del movimiento feminista ya históricamente, ¿no? Ya esto que hemos visto, lo que tú describes en el Twitter del debate de la Cris Burneo con estas mujeres de la derecha, la Isabel Salazar y la otra, son como apenas
las muestras de por dónde están las cosas en todos los países. Hasta se está preparando un encuentro internacional de familias en el Ecuador, en Guayaquil, creo que es el propio 27, en donde llegan las, digamos, estos adalides del conservadorismo más radical. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que ahí tenemos una lucha política y va a ser, es cada vez más fuerte, más difícil. Es más fuerte porque se radicaliza en términos de que, por ejemplo, en este momento el hecho de que el Consejo de la Judicatura firme un convenio con la Iglesia Católica es como trabajar para que desde el Estado, ¿no es cierto?, para justificar algo que es injustificable, los delitos sexuales. Tratar los delitos sexuales como algo que se puede, sobre lo cual se puede mediar, ese es el sentido central de este acuerdo. Es un malhadado acuerdo que nos está mostrando la magnitud de la confrontación sobre temas que son fundamentales. Y la acción política de estos sectores en los estados, de los gobiernos, no solo en el Ecuador, es una cosa horrenda que tiene consecuencias como lo que vimos en Argentina, ¿no? O sea, una confrontación política muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, necesitamos despenalizar socialmente el aborto como un tema básico. Esa es una cuestión que todavía nos falta. Yo creo que hemos avanzado bastante, que es un tema que ha tenido mucho espacio político desde la constituyente del 2008, a diferencia de las etapas anteriores. Es un tema sobre el cual se habla públicamente ahora, antes no se hablaba públicamente. Precisamente por esta falta de reconocimiento de la importancia que tiene tratar los temas de las violencias y las discriminaciones, que entre paréntesis te digo, en el caso nuestro como movimiento de mujeres en el Ecuador, recién en el año 89 logramos, después de una campaña que hicimos sola, sin apoyo de nadie, plantear temas como que lo privado también es político y evidenciar que las formas de violencia se dan en todos los niveles de la vida, no solo familiar y de pareja, sino en el ámbito laboral, económico, social, cultural, mediático, etcétera. Es decir, la lucha de tipificar lo que hoy tenemos en la ley de violencia es también una larga lucha, ¿no? Y va aparejada con el tema de la despenalización del aborto.